Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 3, Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, qué rico saludarlos en esta mañana algo fría aquí en la sabana de Bogotá, pero bueno, con mucha energía hoy 9 de mayo ya siendo las 8:03 de la mañana. Como lo decía Paulita, hoy en esta sesión 3 de las 10 sesiones que tenemos en esta comunidad, una comunidad nueva que hemos traído para este año 2024 y pues para compartirla con todos ustedes. Recuerden que estamos en vivo, que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Por acá nos saluda Daniel Ortiz, nos saluda Olga Patricia, buenos días para ustedes. Ya somos 117 asistentes y bueno, sin más preámbulos, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Muchas gracias, ingeniera. Así es, vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser actualizada mínimo. A, una vez al año. B, mensualmente. C, cuando se requiera. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, mientras contestan, buenos días, Karen Margarita, Andrea Valderrama, Milena Fernández, Olga Lucía Hurtado. Buenos días, gracias a ti por asistir, Olga Lucía. Bueno, ya somos 135 asistentes, qué bueno que se estén conectando pese al frío que está haciendo esta mañana. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, una vez al año 60%. B, mensualmente 9%. C, cuando se requiera 32%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Las historias clínicas deben ser archivadas por 20 años por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Esa pregunta tiene una cascarita muy oculta por ahí, así que muy juiciosos a detectar esa cascarita. Hilda, buenos días, desde la Policía Nacional, buenos días. Cindy Paola Guevara, hola, mi Pao, ¿cómo vas? Qué bueno saludarte, hija mía. Sí. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero 51%, B, falso 49%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta.
Los registros de capacitación deben estar disponibles por A, 1 año, B, 5 años, C, 20 años. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Nuriel Zabaleta, buenos días. Nos saluda desde Cartagena, Contraloría General de la República. Un abrazo, Nuriel, para ti. Cindy Paola. María Antonia Bernal, desde la IPS. Bueno, María Antonia, buenos días. Perfecto, estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, 1 año 17%, B, 5 años 40%, C, 20 años 43%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, estas preguntas me encantaron porque ahí estamos en un 50-50, la mitad con una respuesta, la otra mitad con la otra, y bueno, eso nos genera aquí la discusión, nos genera el debate y nos genera como ese desarrollo que queremos hacer con ustedes, y es ese criterio para poder tomar una decisión o afirmar una frase o una pregunta en este caso, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en esta conferencia, ya siendo las 8 y 8 de la mañana, con 181 asistentes? Definir criterios prácticos para identificar, analizar y conservar la documentación del sistema de gestión SST. Esta comunidad es bastante documental, es bastante teórica. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Al final del ejercicio hay un video para que analicemos un poco la parte práctica de este esquema documental que traemos el día de hoy. Y vamos a desarrollar 3 objetivos específicos, que es identificar marco legal aplicable. Saben ustedes que es la estructura base de nuestro sistema de gestión, definir aspectos administrativos y definir aspectos técnicos. Esperemos poder alcanzar con el video para poder definir ahí los aspectos técnicos y nos los vamos desarrollando a medida que vayamos haciendo preguntas. Recuerden que estamos en directo, pueden hacer sus preguntas, esperamos poder atender las que más alcancemos, y si no, pues al final de la conferencia, al final de las diapositivas está el contacto de nosotros para que nos puedan hacer las preguntas o inquietudes que ustedes consideren necesarias que faltaron de pronto atender en esta conferencia por temas de tiempo. Bueno, 192 asistentes, por acá me saluda Eliana Paz de Puerto Leguízamo, Putumayo. Buenos días, Nancy Eliana, ¿cómo estás? Angie Marcela nos saluda desde Valledupar, Alexis López desde Medellín, Nuribel Zabaleta ya nos había saludado, muy bien. Entonces, ya siendo 195, arranquemos con el marco legal. Bueno, ¿cuál es nuestro marco legal para la documentación del sistema de gestión y todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión en seguridad en el trabajo? Nuestro decreto 1072 y nuestra resolución 0312. Ahora, especifiquemos cada uno de lo que tiene que ver con la documentación. Ok, el artículo 224612 del decreto 1072 habla sobre la documentación, que es en el artículo que se basa esta conferencia, pero también hay un artículo que es el 224613 que habla de conservación de la documentación, que era la pregunta número 3. Ahí vamos a ver si ese 43% que contestó 20 años y el saldo restante del que contestó 5 años, a ver cuál de los dos tiene la razón. Y en la resolución 0312 tenemos el artículo 27, donde está la tabla de valores de los estándares mínimos y habla de la gestión integral del sistema de gestión en seguridad en el trabajo, tiene asignado un 15%. Es decir, todo lo que tiene que ver con la documentación tiene una ponderación del 15%. Si hablamos de que si hablamos de que nuestro sistema debe estar en un 100%, pues de ese 100%, el 15% tiene que ver con la parte documental. Ok, entonces vamos por acá, ya somos 210 asistentes. Karen Joana nos saluda desde Manaures, Karen Manaures desde Leticia, Amazonas. Un abrazo y un saludo. Tengo un proyecto allá en Amazonas, en la Avenida Internacional. Entonces, un saludo para todos ustedes en Amazonas. Roberto Pacheco, buenos días. Raúl Blanco, buenos días de Yopal Casanare. Caramba, Yopal no lo he conocido, pero bueno, esperemos que alguno de los proyectos que tengamos sea para Yopal y podamos conocer y pues saludarnos de pronto, Raúl. Ok, entonces, arranquemos con el decreto 1072 del 2015, capítulo 6, artículo 224612, que es el que habla de la documentación. ¿Qué nos dice este artículo? El empleador debe, acuérdense que el debe es una obligación, ¿ok? Mantener disponibles
y debidamente actualizados, entre otros, los siguientes documentos. Entonces, aquí hay dos obligaciones, disponibles y actualizados, los documentos del sistema de gestión que ya vamos a iniciar. Entonces, esto es un poquito, como les digo, extenso a nivel teórico, vamos a tratar de lo más dinámico posible. Si tienen preguntas, no hay problema, las podemos resolver. Miren que es importante y todo arranca por la política. Ayer estábamos hablando con uno de los ingenieros que trabaja con nosotros y teníamos que hacer un ajuste en la política porque había que incluir una nueva empresa al pool de empresas que tiene nuestro cliente, al cual nosotros asesoramos, y decíamos, tenemos que ajustar la política porque ingresa un nuevo participante en este proceso del sistema de gestión. Entonces, la política siempre es, digamos, como la primera parte que revisamos, la primera parte que tenemos en la estructura, porque la política es la que define el compromiso de la gerencia con el sistema de gestión. Entonces, lo que debemos tener siempre es una política, y esta debe estar, aquí lo decía, debidamente actualizadas. Ahora, ustedes dirán, Erika, pero actualizada cada cuánto? 20 años, 5 años, 1 año. Pues recuerden que la revisión del sistema de gestión debe ser anual. Como mínimo, la revisión del sistema de gestión debe ser anual como mínimo. ¿Eso qué significa? Que si usted lleva 5 años de haber creado la empresa con 5 políticas, 5 años consecutivos de autoevaluación, usted debería tener 5 versiones de esa política. ¿Por qué? Porque hay que actualizarla acá. Ah, es que no le hice ningún cambio, es que yo no le modifiqué absolutamente nada. Ok, pero pues la revisaste y le hiciste una revisión, no una actualización. Y esa revisión es del año 2000 tal. Entonces es muy importante que el sistema de gestión como tal, estamos obligados a revisarlo mínimo una vez al año. Entonces nuestra política debe tener una versión anual. Además también los objetivos de la empresa. ¿Qué quiere la empresa con ese sistema de gestión? No, pues yo como empresa lo que quiero es cumplir la ley y que no me sancionen y que no me multen y que yo no tenga problemas. Bueno, pues es muy respetable. Muchas empresas piensan así, es respetable. El enfoque de los objetivos y de la política debe ser la prevención de accidentes laborales y enfermedades laborales, de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los colaboradores, contratistas, proveedores, etcétera. Pero hay muchas empresas que lo que hacen es decir, yo no quiero tener accidentes para que no me demanden. Eso es una buena, es una posición, digamos, que tiene el empresario. Yo no quiero tener accidentes porque me preocupa el bienestar de mis trabajadores. También es válido en los dos sentidos. Lo importante es que usted prevenga los accidentes de trabajo, ¿cierto? Y las enfermedades laborales. Entonces, muy importante que la primera parte del sistema de gestión, la estructura, son la política y los objetivos, y eso debe estar documentado y disponible y debidamente actualizado. Entonces, ¿esto qué implica? Que anualmente, recuerden que la norma nos obliga o nos dice que mínimo una vez al año se debe hacer la autoevaluación. Entonces, uno cuando va a hacer una autoevaluación, ¿qué hace? Pues revisa lo que tiene para poder hacer una ponderación de esa evaluación. Entonces, lo que estamos tratando de decir acá es que mínimo una vez al año se debe hacer la revisión del sistema de gestión. Y eso implica la política y los objetivos. Otro documento que debemos tener dentro del sistema de gestión es las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién es responsable de qué? ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del representante del COPAS? ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades del director o del representante o del líder o del jefe del sistema de gestión de seguridad en el trabajo? De la gerencia, de los vigías, de los trabajadores, de la señorita de servicios generales, de la directora administrativa, de la parte contable, de licitaciones. Es decir, nosotros debemos asignarle un rol y una responsabilidad a cada miembro de la empresa. Erika, ¿cómo así? O sea que el revisor fiscal, claro, el revisor fiscal tiene una responsabilidad con el sistema y es, por ejemplo, participar en las capacitaciones, procurar su autocuidado. No, pero es que el revisor fiscal no trabaja con nosotros directamente, es una persona que es externa y está por prestación de servicios. No importa. Acuérdense que el sistema de gestión cobija a todas las personas, a todos los empleados, independientemente de su forma de contratación. Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo tengo un revisor fiscal que viene una vez al año a hacer la revisoría fiscal, vamos a suponer que es una vez al año, o cada trimestre que hay que presentar, cada cuatrimestre que hay que presentar impuestos, pues el revisor fiscal debe tener su examen médico, debe tener su seguridad social, debe tener su autocuidado, debe hacer sus pausas activas, debe tener su capacitación o su inducción en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, divulgársele la política, los objetivos, etcétera. Y esa documentación, esos soportes también hacen parte del sistema de gestión. Entonces, muy importante las responsabilidades que se le asignen a cada persona.
Yo les pongo un ejemplo de un cliente el día de ayer. Hasta hoy hay plazo de entregar un informe a la Secretaría Distrital de Ambiente por un evento, un incidente que hubo con sustancias químicas, donde se presentó una emergencia SST y pues hubo visita, llegó pues la Secretaría de Ambiente y también hay que presentar un informe técnico a la autoridad ambiental. Aunque el incidente se haya presentado de manera de seguridad y salud en el trabajo, por tema de emergencia, por peligro químico, se tiene que reportar también a la autoridad ambiental por la magnitud que tuvo el evento. Y ayer era las 2 de la tarde, se le había pedido a la funcionaria que por favor entregara el informe para que yo como especialista ambiental y asesora de la compañía lo revisara para poder saber qué le íbamos a entregar a la autoridad ambiental. No, ingeniera, es que yo estoy muy ocupada, que en la obra hay mucho que hacer y la verdad es que yo no he terminado y es que uno solo y no sé qué. Entonces, ojo, la responsabilidad tuya como residente HCE no es solamente tener el cargo de coordinador o residente HCE, ¿cierto? Y de tener una asignación de actividades implica unas responsabilidades. Entonces, era tu responsabilidad como funcionaria y como responsable tener claridad sobre el evento, haber hecho, porque eso sucedió hace 8 días, haber hecho la investigación, haber hecho las medidas de control. No, es que la investigación del accidente, del incidente que pasó, a mí me dicen que son 15 días, sí, pero una autoridad que también es competente, en este caso la Secretaría Distrital de Ambiente, nos dice, tiene 8 días para entregarme el informe técnico. Entonces, yo no puedo decirle, no, qué pena, es que yo tengo 15 días por la 1401 para investigar el incidente, entonces, qué pena, no le puedo cumplir a usted. No, porque es una autoridad. Entonces, en ese orden de idea, la responsabilidad de esta residente HC era haber hecho la investigación y haber hecho todo el proceso. Ah, Erika, estoy sola, tengo mucho trabajo, la verdad no conozco muy bien el tema ambiental, soy más SST, si quieres te paso la investigación SST y ayúdame con la ambiental. ¿Pero cuándo? Hace 3, 4 días, no ayer a las 2 de la tarde para entregar la investigación hoy. Entonces, obviamente no estoy diciendo que la funcionaria sea una mala funcionaria, ni que tenga la culpa, porque pues hay unos temas acuérdense que la investigación de incidentes y accidentes hay que buscar las causas más no culpables. Lo que trato de decirles es que nosotros tenemos una responsabilidad con el sistema de gestión y con todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y una vez me han sido asignadas en el manual de funciones y en el perfil de cargo, yo tengo que cumplirlas. Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, pues entonces levante la mano, organice, oiga, mire, no puedo con todo esto, ¿cierto? Necesito apoyo con esta parte, pero la empresa debe conocer las falencias que tiene para que pueda de alguna manera superar esas responsabilidades. Entonces, ahí les hice un pequeño resumen de lo que tiene que ver con esas responsabilidades para que ustedes lo tengan en el radar. Y obviamente eso debe estar documentado. No, es que yo le dije a ella, yo la llamé como uno de los asesores que nos apoya también. No, es que yo la estoy llamando desde ayer y no me entrega el informe. ¿Dónde está el correo donde tú le mandaste o le solicitaste el informe para antes del miércoles a las 2 de la tarde? No hay evidencia de que tú hayas hecho la gestión. La funcionaria puede decir que nadie se lo pidió, el informe obviamente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Tenemos que demostrar una gestión, por eso dice que debe estar disponible, porque yo tengo que evidenciar la gestión que yo haga y una de mis responsabilidades como asesora es asesorar la empresa, pero si yo desconozco y no me cuentan, pues ¿cómo voy a asesorar de algo que desconozco? Entonces, yo como asesora externa de la compañía también tengo unas responsabilidades y unas obligaciones y deben estar documentadas. ¿Y dónde quedan documentadas? En mi contrato de trabajo. Ahí deben estar especificadas cuáles son las funciones y responsabilidades que yo tengo que cumplir como asesora de esta compañía, de esta gran constructora. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tengamos claridad sobre las responsabilidades. Mire, aquí me voy a detener un poco más por algo muy sencillo, y es que muchas veces, y lo digo con mucho respeto a todos los que nos generan un cargo, nos generan una contratación, usted es persona SST de su compañía. Oiga, venga, pero es que aquí se llama HSE, ambiental también. Usted sabe, no, yo sé, eso claro, yo en el otro proyecto, lo de los escombros y los RCDs y lo de las sustancias químicas y lo de las vacunas y no sé qué, yo manejaba todo el tema. Listo, entra a trabajar porque pues cumple una función integral de HCE o SST SISOMA, como se quiera llamar. Pero a la hora de dar los resultados contra las responsabilidades, no es que yo no tengo la competencia, es que yo no tengo la experiencia, es que yo no sé qué es eso. Y ahí es donde empiezan a tener problemas en las empresas. Porque podemos pretender tener un perfil que no tenemos. No, pero pues cuando yo entre, yo adquiero la experiencia.
Ok, también es válido porque pues no vamos a decir, no, es que como usted no sabe de ambiental, entonces no lo vamos a contratar. No, lo que trato de decir es, si usted tiene una responsabilidad asignada integral del sistema de gestión o de la operación del sistema de gestión en un proyecto específico o en toda una compañía, debe responder por todo lo que se le asigna, porque para eso firmas un contrato de trabajo. Entonces, ojo con eso, es muy importante. No, es que no tengo tiempo, es que no conozco el tema, lo siento. La responsabilidad que tú adquiriste cuando firmaste el contrato prima sobre ese desconocimiento que tú presumes o que tú informas en este momento. Entonces, ojo con eso, claridad con eso. Ya somos 274, vamos a ver por acá si hay preguntas. Me dice Nancy Murcia. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Cuándo actualizo anualmente la política? ¿Debo cambiarle la versión aunque solo se actualice, sea la fecha? Buena pregunta, Nancy, buena pregunta. ¿Cuál es mi recomendación como asesora y en los temas de calidad que manejo yo en las empresas? Se debe actualizar la revisión y la versión. ¿Por qué? Porque pues obviamente tú no puedes decir que actualizaste, que revisaste si mantiene el mismo esquema. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan, para hacerme entender. Estamos en el 2024 y tu política, tu revisión te corresponde hacerla en junio del 2024. Vienes de la versión 3. Pues en junio del 2024 yo le pondría versión 4, año 2024, porque hiciste una revisión. No es que no le cambie absolutamente nada. Bueno, habría que mirar con la parte de calidad de tu compañía cómo es la actualización de documentos. ¿Por qué? Porque en lo que yo conozco se actualiza la fecha y la versión. Pero si ustedes en su sistema de calidad tienen estructurado que solamente se actualiza la versión cuando hay una modificación del documento y el resto solo se modifica al año, pues ya lo aplicas como lo determines tú en tu sistema de calidad. Entonces, yo lo haría de esa manera como te menciono, pero eso depende de cómo tengas estructurado tú tu sistema de gestión de calidad. Miremos por acá otra pregunta. Ruby González, buen día, saludos desde Bogotá. Una pregunta. ¿Cómo soporto la revisión de la política? Si no hay necesidad de modificar, actualizar, ¿cómo soporto la revisión de este documento? Muy bien, puedes hacerlo, por ejemplo, en la revisión gerencial. Entonces, en la revisión gerencial, que es un acta que se hace de la revisión de todo el sistema de gestión, se puede colocar revisión de desarrollo del tema, revisión de la política. Se revisa la política y consideramos que la política debe permanecer tal y como está. Se actualiza versión y fecha. Listo. Y ya ese es tu soporte de que hiciste la revisión de la política. ¿Listo? Espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Adriana Joaquina me dice, buen día, ingeniera. Entonces, ¿hay que hacer gestión del cambio en la política? Bueno, si tú en la gestión del cambio, ¿sí? Consideras que en la política hay que modificar o hubo una gestión del cambio, voy a poner un ejemplo, cambiaron de sede. Se cambiaron de sede, ahí hay una gestión del cambio porque cambian los peligros, cambia la localización, cambian las condiciones, cambian la ubicación, las emergencias, bueno, ahí hay una gestión del cambio. Entonces tú vas a revisar tu política y dices, oye, mi política sigue siendo la misma, así yo me haya cambiado de sede, así yo haya cambiado de ubicación, la política sigue siendo la misma porque se enfoca en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces hacemos lo que te respondí ahorita a la otra participante. Yo reviso en mi política, en mi acta de revisión gerencial, mi política y digo, un ejemplo, gestión del cambio, cambio de sede locativa. Revisión de la política, se mantiene igual pese al cambio de la modificación de la dirección o de la ubicación locativa. Entonces, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Marta Lucía me dice, bendiciones. Todos tenemos responsabilidad con el sistema de gestión. Estos insumos hacen parte de un todo, razón por la cual a tiempo se deben llevar las problemáticas por la oportuna solución y minimización de los riesgos laborales legales a la institución. Muy bien, Marta Lucía, eso es cierto. Todos tenemos responsabilidades. Por eso ahí es importante que tú dejes documentado. No, es que contraté a alguien y le dije que iba a ser el inspector HCE, pero no le dije cuáles eran sus funciones ni sus responsabilidades. Estoy fallando como compañía porque no estoy cumpliendo con la divulgación de estas responsabilidades. Bueno, vamos a pasar al tercer punto. Identificación anual de peligros y valoración de riesgos. Fíjense que aquí sí me dice, me especifica que debe ser identificación anual de peligros. Aquí no me dice que las responsabilidades anuales o la política anual. Me dice identificación anual de peligros. O sea que de alguna manera u otra la norma te está obligando a que anualmente hagas identificación de peligros y hagas valoración de riesgos. En ese orden de ideas volvemos a la versión de la política. Si yo este año, anualmente, como mínimo anualmente, que era una de las preguntas que hacíamos, que era
La revisión de la actualización de la documentación, decíamos, una vez al año y contestaban el 60%. Y C, cuando se requiera el 32%. Ojo que la pregunta es la siguiente. Actualización como mínimo. Como mínimo es una vez al año. Claro, cada vez que se requiera hay que actualizar. Vamos a poner un ejemplo. Tengo mi identificación anual de peligros. Hice la identificación anual de peligros, pero tuve un accidente. Por ejemplo, este evento que les comenté, que digamos que no hubo bueno, sí lo vamos a catalogar como accidente porque sí hubo trabajadores que presentaron malestar y que presentaron alteración, obviamente, y fueron llevados a consulta, entonces no lo vamos a marcar como un incidente. Incidente sería de la parte ambiental, accidente sería en la parte de CST. En ese orden de ideas, ese accidente, ¿cierto?, hace que yo tenga que revisar y actualizar mi matriz de peligros. ¿Por qué? Porque significa que los controles que yo establecí para el peligro químico dentro de mi obra no funcionaron porque se materializó un riesgo. Entonces ahí requiero actualizar. Así la haya actualizado hace 3 meses, no ha pasado un año, lo siento, pero tuviste un evento y eso implica que se requiere actualizar la matriz de peligros. Entonces, ojo con la pregunta. La actualización mínima debe ser anual, pero si se requiere antes del año, pues se puede hacer por requerimiento, obviamente, de las circunstancias que se presenten. Otra documentación es el informe de las condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico. Mire que esto muchas veces no lo tienen las empresas y esto es un servicio que debe prestarles la IPS en la que ustedes hagan los exámenes médicos. Por eso es tan importante que ustedes definan un proveedor para hacer los exámenes médicos para que él mantenga toda la custodia de las historias clínicas, que era la pregunta número 2 y ya la vamos a responder. Para que esa IPS mantenga la custodia de historias clínicas, ¿cierto? Y ellos puedan hacer el diagnóstico de condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico. ¿Por qué? Porque es un documento que me lo pide el sistema de gestión y debemos tenerlo para la revisión y actualización y documentado para la verificación en cualquier caso de cualquier ente externo, en este caso el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es importante que tengamos claridad? Si yo no tengo mi diagnóstico de condiciones de salud, primero estoy incumpliendo un requisito de la norma y segundo, pues no estoy haciendo un control de todas las recomendaciones médicas que les hacen a mis trabajadores, cuál es el diagnóstico y cuáles son los programas de vigilancia epidemiológica que yo debo tener. Entonces, no estoy siendo objetivo con lo que yo tengo que cumplir en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En el caso de la parte de salud, sería más enfocado en enfermedades laborales. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que tengamos en cuenta. La pregunta número 2. Las historias clínicas deben ser archivadas por 20 años por el responsable del sistema de gestión. Falso. Falso, porque el responsable del sistema de gestión no es el que debe hacer la custodia de las historias clínicas, excepto si es un médico. Solamente las custodias de las historias clínicas puede ser por personal médico, no puede ser por el responsable. Yo como especialista y con 20 años de experiencia y la asesora de hace 15 años de la constructora, yo no puedo tener la custodia de las historias clínicas porque no me corresponde a mí desde el marco legal. Entonces, las historias clínicas, las custodias de historias clínicas como tal, no las debe tener el responsable del sistema de gestión, excepto que sea médico. Solamente personal médico puede tener, entonces aquí habíamos con un 51 y 49%, ahí generamos esa duda. Entonces, ojo con eso, las historias clínicas las debe conservar. Es la IPS donde nos hagamos los exámenes médicos o el médico contratante, el médico contratado en la empresa para manejar los temas de seguridad, de salud y epidemiología dentro de la compañía, ¿ok? Otra cosa que debemos tener es el plan de trabajo anual. Mire que esto es muy importante porque me está diciendo cuál es su plan de trabajo y debe ser anual. Lo mismo, aquí el plan de trabajo me está diciendo que debe ser anual y debe ser desarrollado durante ese periodo de año que estamos evaluando como tal. También me habla del programa de capacitación anual en SST. Volvemos al punto. Aquí me especifica que sea anual. Entonces, a la pregunta que hacía la compañera anteriormente, donde decía, Erika, si la política no la modifico, que es una discusión que uno puede llegar a tener con un auditor. Yo podría decir, yo no la modifiqué, yo le dejo la misma versión, solo que le cambio el año. Es muy respetable, lo puedes hacer, pero eso lo debes dejar establecido en tu sistema de gestión de calidad, ¿sí? Lo importante es que lo dejes documentado porque si no cualquier auditor que venga a hacerte la revisión de tu sistema de gestión, en este caso estas empresas externas que están autorizadas por la ONAC y todo el tema, te puede decir, no porque le cambiaste el año pero no la versión y ahí pueden llegar a generar de pronto una no conformidad, pero es importante que lo tengas en el radar. Mientras que aquí me dice que el programa de capacitación sí debe ser anual.
Ahora, eso no significa que yo lo revise, por ejemplo, volvamos al caso de las sustancias químicas, del evento, del accidente que nos pasó con las sustancias químicas. Esta persona debe, además de actualizar la matriz de peligros, seguramente habrá que actualizar el plan, el plan de capacitación, el programa de capacitación anual, porque seguramente no se había dado mucho énfasis en temas de sustancias químicas porque ese riesgo estaba controlado, lo teníamos en nivel bajo, porque teníamos unas sustancias, uno que otra caneca de pintura, CPM, no teníamos más. Pero resulta que no se contempló que para tal proceso iba a traer una sustancia tóxica y que el volumen no es representativo, sino la dosis de la toxicidad del elemento, del producto, independientemente de la dosis que tenga. En ese orden de ideas hay que actualizar el programa de capacitación porque tenemos un evento que se nos presentó con sustancias químicas. Entonces no tengo que esperar el año, sino que automáticamente lo actualizo, reviso y actualizo ya que actualicé la matriz de peligros. Los procedimientos e instructivos internos de SST. Hablábamos en la otra comunidad que teníamos de tareas de alto riesgo, de árbol de causas de investigación de accidentes de trabajo que tuvimos el martes 7, que la pueden encontrar en Posipedia a partir de la otra semana. Hablábamos de eso, de cuáles procedimientos e instructivos yo tengo que tener dependiendo de la tarea que yo tenga que ejecutar. Es importante que recordemos ese punto. Yo tengo una tarea, tengo que definir el procedimiento de esa tarea para yo poder ejecutar esa tarea de manera segura. Si no tengo procedimiento, por ejemplo, en el caso que planteábamos ese día en la conferencia, era un trabajador se cae de un andamio porque los compañeros empujan el andamio con el trabajador arriba, se cae de 6 metros y sufre paraplegia. Entonces, en ese orden de ideas, no había procedimiento para el traslado del andamio, para el uso del andamio y traslado del andamio. No había procedimiento porque se asume que la gente sabe cómo subir y bajar de un andamio y cómo trasladarlo. Pero fíjense que pasó un accidente grave y eso implica que hay que hacer procedimiento para esa tarea, así sea demasiado obvia, subir y bajar y trasladar un andamio sea demasiado obvio, hay que hacer un procedimiento. Entonces, ojo con eso, deben tenerlo en cuenta dentro de su matriz de peligros y sus análisis de lecciones aprendidas en los accidentes de trabajo e incidentes de trabajo. Registro de entrega de equipos y elementos de protección personal. Registro de entrega de los protocolos de seguridad y de las fichas técnicas cuando apliquen instructivos internos. O sea, yo tengo el procedimiento, pero además debo dejar el registro de que se lo divulgué al trabajador. No, es que él tiene curso de coordinador de alturas. Sí, pero ¿eso qué implica? Que no le voy a entregar el procedimiento de trabajo en alturas de mi empresa, así él venga con un curso de coordinador, pues tengo que entregarle el procedimiento y tengo que divulgarle el procedimiento para que él lo pueda desarrollar de manera adecuada. Los soportes de convocatoria, elección y conformación del COPAS y las actas de sus reuniones. Mire, esto es súper fundamental. No es que yo hice la convocatoria por medio electrónico. Bueno, está bien, ¿dónde está la evidencia? Es que las votaciones fueron electrónicas. Muéstrame el formulario con el que hiciste las votaciones. Muéstrame, el ministerio no te está diciendo a ti que deben ser actas escritas, físicas, sino que te está diciendo que debe estar disponible y actualizado. Disponible es, ahora, ¿qué pasa? Que lo decía alguna vez el doctor Ayala, el asesor del ministerio, en una de sus conferencias que tuvimos con él, y es, usted puede decir lo que tiene en medio digital y yo se lo valgo, pero si usted no, es que se me borró la nube, es que no carga el sistema, es que no hay internet, pues yo le pongo su sanción porque usted no me está demostrando que tiene el documento soporte que yo le estoy pidiendo. Entonces, ojo con eso, cuando tengamos documentación magnética, puede pasar que se nos traspapele, se nos pierda, se nos borre, alguien modifique la carpeta y se nos pierda la información y pues no esté disponible. Y esto es fundamental para poder evidenciar. Volvamos al tema del COPAS. Las actas. No es que las reuniones son virtuales. Ok, hay que hacer la grabación, las capturas de pantalla, el formato digital de asistencia, pero debemos de alguna manera u otra demostrar que tenemos esa documentación. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Importantísimo que se cumpla con la resolución 1401 en cuanto a la investigación, los tiempos y las firmas y las divulgaciones de los mismos. La identificación de amenazas junto con la evaluación de vulnerabilidad y todo el tema de plan de emergencias. Es importante que lo tengamos. Y fíjense una cosa interesante. En este proyecto que les menciono, que es un ejemplo que traje a colación de algo real, hay que actualizar el plan de emergencias porque se presentó una emergencia, ¿cierto? Y tenemos que actualizar el plan de emergencias para emergencias químicas. No, pero es que yo solamente tenía
2 litros de esa sustancia, sí, pero la dosis de esa sustancia, la toxicidad de esa sustancia no está relacionada con la dosis porque es demasiado tóxica. Los gases y vapores que desprendió al mezclarse con otra al almacenarlo de una manera inadecuada, generó la emergencia. Entonces hay que actualizar el plan de emergencias. Los programas de vigilancia epidemiológica también hay que tenerlos disponibles y actualizados. Los formatos de registro de las inspecciones a instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas. Mire que aquí hay un tema importante. Muchas veces no hacemos las inspecciones, no las dejamos documentadas. Puede que nosotros veamos una condición de riesgo, pero no la documentamos. Me pasó en un proyecto con una inspectora HC, la cual fue llamada a descargos justamente por esto. Porque le preguntábamos en la visita que hice, yo le dije, muéstrame las inspecciones. Sí, aquí tengo un Excel con unas fotos. Y yo, ok, ¿de dónde son esas fotos? No, son las que mandan los ISOs de los contratistas. Le dije, ok, ¿dónde está el antes y el después, el hallazgo y el cierre? Ah, no, no lo tengo. ¿Dónde están las fotografías fechadas? No, no están fechadas. ¿Dónde está el cierre del caso? No, no está el cierre del caso. Entonces yo para que tenga una inspectora, que se supone que debe hacer inspecciones, claro, se puede apoyar en los ISOs de los contratistas, yo no voy a decir que no. Pero entonces, pues sencillo, yo dejo la residente y a los inspectores de los contratistas y me ahorro el inspector mío porque no está cumpliendo con su función de inspeccionar. Recuerden las responsabilidades. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo no sabía. Muéstrame el correo o muéstrame las funciones que tú tienes en tu contrato. Miramos el contrato, el manual de funciones, miramos su perfil, miramos que se le divulgó eso en la inducción y se le entregó eso por correo y se le asignaron las funciones. Tenía las responsabilidades asignadas, pero no las estaba ejecutando y su argumento era que no sabía. Entonces, ahí es donde fallamos muchas veces cuando asumimos una responsabilidad, pero no la cumplimos. Entonces, ojo con eso, los formatos de inspecciones, porque ahí no dice las inspecciones, dice formato de registro de las inspecciones. Entonces, no es que yo fui y yo tengo un chat y en el chat del grupo ahí tengo las inspecciones, pero es que hice un formato de registros. Bueno, si tú en tu sistema de gestión tienes como registro un chat que se crea para una obra y cuando se va la persona se lleva su chat y no tenemos cómo soportarlo, pues ojo porque ahí no habría registro. Entonces, ojo cómo estás documentando. No es que todos ahora se volvió de moda los grupos de WhatsApp. Y entonces tenemos en el grupo de WhatsApp los chats, ahí mandamos las fotos y le llamamos la atención al contratista y el contratista lo atiende y manda la foto de que ya cerró el caso y perfecto. Pero no hay un registro. ¿Por qué? Porque el chat de WhatsApp se puede, en este caso, como les digo, lo creó la persona que era la coordinadora y se fue, la despidieron o se fue para otro trabajo. Ella se lleva el grupo de WhatsApp y ella es la administradora. Entonces, ¿cómo hago yo para descargar todos los registros de ahí? Entonces, es importante que ojo con eso porque dice formatos de registro de las inspecciones. Entonces, ojo con eso y es mejor dejarlo documentado, no confiarnos solamente en los grupos de WhatsApp. La matriz legal actualizada también es una documentación. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de riesgos prioritarios. Aquí tiene mucho que ver con las actividades de alto riesgo y las tareas de alto riesgo. Ojo, recuerden que estamos obligados a identificar las actividades de alto riesgo dentro de nuestra identificación de peligros, ¿cierto? Entonces es importante que la tengamos en cuenta dentro de la matriz de peligros y la evidencia de las gestiones ante eso. No, es que yo tengo trabajo en alturas como tarea de alto riesgo, ¿cierto? Pero yo no verifico, en el caso del andamio, no hubo supervisión en el accidente que les comenté que empujaron los trabajadores el andamio, no hubo supervisión. No hay evidencia de las gestiones adelantadas contra las tareas de alto riesgo en este caso. Entonces, ojo con eso también. ¿Qué es importante? Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o una combinación de estos y en custodia del responsable del desarrollo del sistema de gestión. Ojo, aquí lo dice cómo puede ser el soporte. Entonces tú acoges esto y dices, mi soporte va a ser registro fotográfico. Ah, bueno, entonces el registro fotográfico del WhatsApp. Perfecto. Si tú lo quieres colocar así, está bien. Pero tienes que tenerlo archivado y tienes que tenerlo soportado, porque no es que yo hice inspecciones, pero están en el grupo de WhatsApp y yo ya me salí de ese grupo. ¿Ok? La documentación debe estar redactada de manera tal que sea clara y entendible para las personas que tienen que aplicarla. A veces nos inventamos unos procedimientos que nadie se lee. Entonces, ojo con eso, procedimientos digeribles, sencillos y prácticos. Y el trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud, solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestadora de servicios de seguridad en el trabajo que los efectuó. ¿Qué es importante?
que el trabajador tiene derecho a tener acceso a sus documentos de salud. Pero si yo no tengo médico en la empresa, debe solicitarlos el trabajador directamente a la IPS. Yo no puedo decirle a la IPS, mire, mi trabajador está consultando su historia clínica, envíemela para yo pasársela al trabajador. No, no, porque iríamos en contra de la 2346, ¿ok? Ok, vamos un poquito, vamos con 329 personas, muy bien. 330 ya. Listo, me dice Karen Margarita. Buen día, si la empresa tenemos vigía SST con 2 trabajadores, ¿cada cuánto hago la reunión del vigía y del comité de convivencia laboral? Buen punto. Nosotros dentro del sistema de gestión tenemos claridad que las actas de reunión deben ser establecidas conforme a lo que está establecido en la normatividad. Es decir, si a ti te dice que se deben reunir mínimo una vez al mes, independientemente que sea vigía o copaz, te debes reunir una vez al mes. Si con la norma te dice que el comité de convivencia se debe reunir cada 3 meses, independientemente que haya 1 o 2 trabajadores, pues se deben reunir cada 3 meses y las actas deben quedar evidencia de lo mismo. Vamos por acá, más preguntas. Karen Vargas me dice, buenos días, mi nombre es Karen. ¿La versión de los documentos inicia desde 0 o debe ser desde 0.1? Muy buena pregunta. Depende de cómo tú tengas establecido tu sistema de gestión. Yo por lo general utilizo la versión 00, que sería la versión original, y luego vamos con 1, 2, 3, 4. Pero he tenido proyectos donde el cliente dice, no, arrancamos desde 1 porque la versión 00 es un borrador, entonces arrancamos desde 1, que es la versión ya que sale a publicarse y a divulgarse. Entonces eso depende de cómo lo quieras manejar tú como tal. Dice Steven Castro, con respecto a las historias clínicas por incapacidad general, aplicaría lo mismo y en caso de erradicación por reconocimiento económico por parte de la EPS, ¿cómo se procede allí? Perfecto, aplica lo mismo. Una historia clínica es un documento que se debe custodiar bajo la 2346 y debe ser en custodia de la parte médica o en su defecto de un juez que determine que necesita acceso a la misma. Nosotros no podríamos tener acceso a esta. Por ejemplo, si a nosotros nos piden una historia clínica para una investigación de accidente y no hay un médico en la empresa, mi sugerencia es que entonces contraten a un médico, un asesor que sea médico, que haga parte del equipo investigador y él pueda procesar y pueda mirar la historia clínica y él pueda dar sus aportes de acuerdo a su ética médica, lo que pueda hablar y lo que no pueda hablar. Ahora, si hay que hacerlo, según lo que tú me dices, y en caso de erradicación para reconocimiento económico por parte de la EPS, bueno, eso es una gestión que debería adelantar el trabajador directamente porque es su historia clínica. No, y ni siquiera, no, es que yo autorizo a la empresa para que me manipule la historia clínica, no se puede. Lastimosamente debe ser o el trabajador, o sea, el dueño de la historia clínica, o el médico tratante o un juez en el caso. Indira Patricia, doctora, buenos días. ¿Qué sucede si dentro de las condiciones de salud se le hace recomendaciones a un trabajador y este incumple lo informado por la empresa? Buena pregunta. Los trabajadores tienen una obligación y es procurar el autocuidado y la autopromoción de la seguridad y la salud en su bienestar. Y también está obligado a cumplir con los requisitos y requerimientos del sistema de gestión. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa, o tenía una empresa pequeñita que era de actividad económica 1, una inmobiliaria, y a ellos les hacían el examen médico anual y se les mandaban las recomendaciones. Y una de las recomendaciones que se le hacía a uno de ellos era el tema de dejar de fumar, porque pues estaba afectando una condición, digamos, como de su parte de salud. En ese orden de ideas el trabajador no hacía caso, es decir, no, pues sí, yo sé que fumar es malo, pero yo no voy a dejar de fumar. Digamos que ahí tú tienes que demostrar que le divulgaste las recomendaciones médicas, que le haces seguimiento y que todos los años tú le haces la recomendación. Pero pues tú no podrías decir, no, él no está cumpliendo con dejar de fumar, lo voy a despedir. No podrías hacerlo porque digamos que hay que pedir autorización al ministerio para este caso. Entonces, en este caso hay que hacerle seguimiento, demostrar que tú hiciste hasta lo imposible porque él cumpliera con las recomendaciones, y si ya ves que se te vuelve un trabajador peligroso, es decir, que él no se ancla a un punto a un anclaje de alturas o que no usa los elementos de protección personal y se te puede volver un accidente potencial, tú puedes pedirle permiso al Ministerio de Trabajo para decir, este trabajador no cumple con las recomendaciones, no está haciendo, es una persona peligrosa para mi sistema, y puedes pedir, digamos, como autorización para despedirlo. Es un poco complicado, pero tienes que demostrar y hacer toda la trazabilidad para que puedas evidenciar lo que estás tratando de decir.
Julio Patarroyo, hola Julito, ¿cómo estás? Bueno, Julio nos está aquí diciendo, dice, la necesidad de modificar la política sale de los resultados del sistema de gestión y de las conclusiones de la revisión por la dirección, pero siempre debe ser revisada por lo menos anualmente con los resultados del sistema de gestión. Muchas gracias, Julito, por tu aporte. Julito es otro de nuestros expertos aquí en Positiva Compañía de Seguros y bueno, siempre nos está acompañando como buen ex-pitcher que fue. Listo, vamos aquí a seguir un poquito, somos 334 asistentes y voy con la última pregunta. Indira Patricia, en caso de un accidente con químicos, ¿cómo nos colocaba el ejemplo? ¿A qué entidad ambiental se debe reportar la adicional de la ARL? Ok, lo que pasa es que tú, dependiendo de la emergencia, puedes hacerlo, si es una emergencia con gases, entonces Cisproquim, si es una emergencia con sustancias químicas que afecta el entorno, hay emisiones, entonces a la autoridad ambiental, en este caso la Secretaría de Ambiente, si es un tema de salud pública, a la Secretaría de Salud. Es decir, tú tienes que tener dentro de tu plan de emergencias cuáles son aquellas entidades o aquellos gestores que participarían de esa emergencia y tú lo debes definir. Pero en el caso de la ARL es porque hubo un accidente como tal y se reporta. Pero si hubiera sido un incidente, no hay que reportarlo a la ARL. Ojo con esto, se reportó a la ARL porque fue accidente, porque hubo una afectación a los trabajadores en su condición de salud, una lesión orgánica, por decirlo así. Pero si no hubiera sido así, no habría necesidad de reportarla a la ARL, sino a otras entidades que estén relacionadas con la sustancia química. Bueno. Listo, vamos con el 13, el 224613, que habla de la conservación de los documentos. Dice, el empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el sistema de gestión SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. No, es que yo los tengo en una bodega y se inundó la bodega y ahí tenía todos los registros. Lo siento, tienes una sanción por parte del ministerio porque no estás demostrando que tienes el cumplimiento de la conservación de la documentación. Aquí dice algo interesante. Los siguientes documentos y registros deben ser conservados por un periodo mínimo de 20 años contados a partir del momento que cese la relación laboral del trabajador con la empresa. Una recomendación que siempre hacemos con Julio Ricardo y en el escenario que le hemos discutido es el decreto 1072, artículo 224613, me menciona 5 registros que son los que debo conservar por 20 años, que son estos que están acá, que ya los vamos a analizar. Nuestra recomendación es que todos los documentos que tengan que ver con el sistema de gestión tengan custodia de 20 años. Acuérdense la pregunta que hacíamos, que los registros de capacitación, si eran 20 años, 5 años o 1 año. Vamos a ver qué nos dice la norma. Pero nuestra recomendación es que todo lo que tenga que ver con el sistema de gestión, así no me lo diga la norma, lo conserven durante 20 años. ¿Cuáles son esos documentos? Los resultados de perfiles epidemiológicos, los resultados de exámenes de ingreso periódico y egreso. Entonces, fíjense que los resultados de los exámenes médicos deben conservarse durante 20 años, pero no por el responsable del sistema de gestión, sino por la IPS o el médico, en este caso de la empresa. Los resultados de mediciones y monitoreos ambientales de trabajo como resultado de los programas de vigilancia epidemiológica. Los registros de actividades de capacitación, formación y entrenamiento. Fíjense que aquí en la pregunta 3 decíamos que los registros de capacitación deberían conservarse por 20 años y solo el 43% contestó 20 años. Es decir, en la pregunta, ahorita en el sondeo final, el 100% debe contestar que los registros de capacitación se deben conservar por 20 años, porque la norma lo exige. Los registros de capacitación deben ser custodiados por 20 años. Ojo con esto. Yo tengo 30 trabajadores, asistieron 10 y los otros 20, no, es que no quisieron asistir. ¿Dónde está tu gestión? Repite la capacitación. Asegúrate que de los 30 trabajadores que tienes, 30 trabajadores asistieron a la capacitación. ¿Por qué? Porque si no, el registro sería insuficiente. Registro de suministro de elementos de protección personal también deben ser conservados por 20 años. Dice, para los demás documentos y registros, o sea, todos los que acabamos de ver, estos 16 documentos que nos pide la normatividad como tal, dice, deberá elaborar y cumplir con un sistema de archivo retención documental según aplique acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa. Entonces, aquí, ¿qué les digo? Aquí no nos dice, por ejemplo, que las investigaciones de accidentes deban estar custodiadas durante 20 años. No lo dice. Aquí no lo dicen estos 5 documentos, no lo dice. Pero mi recomendación, no, es que el derecho a la reclamación prescribe a los 5 años, a los 3 años. Ok, no sabemos qué pase en una modificación posterior a la legislación y resulta que no es a los 20 años. Yo todo lo voté a los 5 años.
Mi recomendación y la recomendación de los expertos que trabajamos en el tema es conserven toda la documentación del sistema de gestión durante 20 años. Todo lo que tenga que ver con el sistema de gestión y déjenlo establecido en su política como tal. Bueno, aquí hay un ejercicio. Vamos aquí con 338 asistentes. Uy, Dios mío, tenemos muchas preguntas. Espero poder atender las que más pueda. Wendy Paola, ¿la matriz legal debe hacerla un profesional en el área, por ejemplo, un abogado, o la puede hacer el responsable del sistema? Muy buena pregunta, y era una discusión que teníamos alguna vez con Julito, y era, ¿quién define la responsabilidad o el perfil de una matriz legal? Pues realmente no hay una norma que te diga que la matriz legal tiene que hacerla un abogado. No hay una norma que te lo diga. Que por lo general uno prefiere que la haga un abogado porque uno está más tranquilo en el tema de que el abogado se sabe toda la normatividad y todo, es válido. Pero no hay una obligación. Digamos que tú eres la responsable, Wendy, tú eres la responsable del sistema de gestión de tu empresa. Tú la puedes hacer con las herramientas disponibles como la página del ministerio, las páginas que están destinadas a todo este tema de la actualización de las matrices legales, el diario oficial, donde está toda la normatividad y tú la puedes actualizar. No podrían decirte, no, es que está desactualizada porque tú no eres abogada. No, realmente no hay una exigencia de que deba ser un abogado, no lo hay. Wilmar Cagua, buenos días, ingeniera. ¿En qué parte de la norma aplicaría el profesiograma? ¿Qué características debe tener y quién lo diseña? Bueno, lo que sucede es que este documento se solicita bastante y a veces genera polémica de quién lo emite. Mira, el profesiograma como tal lo hace el médico y el médico lo hace con base en la matriz de peligros de la empresa. Así funciona para nosotros y es lo que hemos trabajado siempre. El profesiograma es el documento que define cuál, para los que no conocen qué es un profesiograma. El profesiograma es el documento que establece de acuerdo a los cargos de la compañía cuáles son los exámenes médicos que tienen que practicarle a esa persona para ingreso, periódico y de retiro. Como es un tema de definir exámenes médicos, pues debe hacerlo un médico como tal. ¿Y cómo el médico sabe cuáles son los riesgos, los exámenes que le va a mandar a hacer el trabajador? Pues conociendo los riesgos a los que está expuesto. Por eso es importante que el profesiograma se elabore con la matriz de peligros. ¿En qué documentación iría? Bueno, en todo lo que tiene que ver con diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico. Ahí puede encajar el profesiograma muy bien. ¿Listo? Dice Javier Rojas, ay, me encanta que estén tan participadores, que poco tiempo tenemos, pero bueno. Javier Rojas dice, buenos días, ingeniera. ¿Las empresas clasificadas en clase 1, 2 y 3 de 11 a 50 trabajadores deben cumplir con el decreto 72 del 2015 o solamente los 21 estándares de la resolución 0312? Uy, qué buena pregunta, Javier, qué buena pregunta. Javier me pregunta, Erika, ¿las empresas deben cumplir con el 1072 o con la 0312? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, Javier, te contesto. No tiene mucho que ver con el tema, pero te contesto porque es una muy buena pregunta. Tú debes cumplir con las dos normas. Una no deroga la otra, menos porque el decreto 1072 no puede ser derogado por una resolución. El decreto no puede ser derogado por una resolución. Y para que entendamos la diferencia, el decreto 1072 establece el sistema de gestión que tú debes cumplir y la 0312 lo que hace es darle una ponderación a esa obligación que tú tienes, porque se llama estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no puedes decir que porque estás cumpliendo con los 21 estándares de la resolución 0312, no tienes que cumplir con los requerimientos de los 60 y tantos artículos que tiene el decreto 1072. Entonces, mi recomendación, obviamente, es que ninguna deroga la otra. Una es complemento, la resolución 0312 es complemento del 1072. ¿Por qué? Porque la 0312 le da una ponderación a los requisitos del sistema de gestión. Entonces, en ese orden de ideas, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Dice Ingrid Joana, hola, mi pregunta es entonces, todos estos documentos que mencionan se deben actualizar en fecha y versión cada año y entonces, ¿cuáles no toca actualizar? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de gestión se debe revisar anualmente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros recomendamos es que tú actualices anualmente lo que dice la norma, la política, la matriz de peligro, la matriz legal, es decir, tú anualmente debes actualizar tu sistema de gestión. Erika, es que yo tengo un procedimiento y ese procedimiento yo lo revisé, pero no lo actualicé. En ese orden no le hice ninguna modificación.
Pues el documento que hace, tú, en tu acta de revisión gerencial o en la revisión que tú hagas anual del sistema de gestión, se revisaron, me estoy inventando, el procedimiento de trabajo en alturas, el procedimiento de espacios confinados, el procedimiento de vacunación, el procedimiento de disposición de residuos de laboratorio, etcétera, y se mantienen igual. Y ahí, digamos que tú dejas esa misma fecha, esa misma versión, porque no le hiciste ninguna actualización. Vamos a la política, Erika, y entonces, ¿por qué la política sí tengo que actualizarla si no le hice una modificación? Muy buena pregunta. Pues en lo que nos ha pasado en nuestras auditorías y en nuestros seguimientos y en nuestros temas, siempre nos piden que la política tenga una fecha y una versión actualizada, pero no nos piden que lo que no hayamos actualizado de ahí en adelante, pues tenga versiones o fechas actualizadas si no le hicimos ninguna modificación. Y si no lo pide, como en el caso de la matriz de peligros, la parte anual. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes lo definen en su sistema de gestión. ¿Por qué la política sí? Porque la política es la estructura, es la cabeza de todo y desde que se revisa la política, digamos que se supone que se ha revisado todo de ahí para abajo. Entonces, por eso de alguna manera la política es como la base, pero estaría de acuerdo con aquellos también que dicen, Erika, yo no le hice ninguna modificación a la política, yo le cambio el año porque la revisé, pero la versión dejo la misma. Digamos que también sería válido e importante que lo dejes documentado en tu sistema de gestión. ¿Listo? Olga Lucía, qué pena, este material de capacitación lo podemos encontrar en Positivo Educa. Claro que sí, tú puedes entrar a Posipedia y encontrar toda la información de todas las conferencias que nosotros tenemos. Bueno, ya voy aquí en 55 minutos. Karen Margarita, Inge, ¿quién decide qué exámenes ocupacionales se deben revisar anual, la empresa o el médico ocupacional? La empresa, perdón, el médico ocupacional. El médico ocupacional es el que define cuáles son los exámenes que se le debe practicar a una persona con base en la matriz de peligros y lo deja documentado en el profesiograma. Bueno, para la pregunta que hacía Javier Rojas, si no me equivoco ahorita, si aplico la 0312 o no, mira, lo que hace la 0312 en este ejercicio es ponerle una ponderación, un número de cumplimiento a lo que te exige el 1072. Entonces, yo aquí saqué una lista de los documentos, digamos, más representativos que vimos en esta conferencia. La política, objetivos, el plan anual, la conservación de documentos, la matriz legal, las responsabilidades del sistema, identificación de peligros, etc. Esta información, esta documentación que nos pide el 1072 tiene una ponderación. Entonces, acá, por ejemplo, la política vale 1, el plan de trabajo anual vale 2, la identificación de peligros vale 4, la investigación de accidentes vale 2. Vamos a suponer que toda esta documentación tiene un valor de 25.5. Si ustedes no tienen el registro, ni cómo soportar, ni cómo mostrar esta documentación, del 100% que vale el sistema de gestión en los estándares mínimos de la 0312, con ese 25.5 menos te daría la calificación en 74.5. ¿Eso qué significa? Que tu sistema de gestión sería moderadamente aceptable. ¿Y eso qué implica? Que tienes que realizar y tener a disposición del Ministerio de Trabajo un plan de mejoramiento. Enviar a la ARL un reporte de avances en un término máximo de 6 meses después de realizar la autoevaluación de estándares mínimos y un plan de visita por parte del Ministerio de Trabajo. O sea que tú puedes tener la visita del Ministerio de Trabajo solamente por no tener soportada la documentación que nos está pidiendo el sistema de gestión y la ponderación que nos está dando en la 0312. Entonces, espero, Javier, haber dado respuesta a tu pregunta. Voy a aprovechar a responder más preguntas y dejemos el taller para una siguiente oportunidad. Dice Sonia Pinzón, ingeniera Erika, como profesional SST con licencia vigente, quiero hacer parte de la base de datos de sus colaboradores. Bueno, mi niña, en el correo que está al final puedes enviar la documentación que tú consideres pertinente. A ver, dice por acá Lizeth Vázquez, ¿es necesaria la actualización que se cambió de administración en la misma alcaldía? Perdón, dice, ¿es necesaria la actualización que se cambió administración en la alcaldía Objetivos Política? Ah, ok. Si ustedes en este orden de ideas hacen un cambio de administración, ahí hay una gestión del cambio, hay un cambio, digamos, como de procesos o hay un cambio como de gestión, digamos que sí, como tal, hay que hacer una actualización. Pero si no hubo una gestión del cambio, si todo permanece igual y lo único que hubo fue, digamos, como una condición administrativa, pues digamos que no había necesidad porque la condición de procesos es la misma. O sea, independientemente que se cambie de gerente de la compañía o de gerente de administración pública, ¿sí? El sistema debe funcionar independientemente del gerente que esté. El sistema de gestión debe ser un estándar para la compañía. ¿Ok? Roberto Pacheco, ¿qué debo hacer si acabo de ingresar a una donde no se ha realizado inducción a los trabajadores y la empresa lleva más de 10 años funcionando?
muy importante, está incumpliendo la norma, no hay inducción, no hay capacitación, el programa no está funcionando, pues en teoría lo que debes hacer es decirle al COPAS para que el COPAS active el requerimiento o al representante del sistema de gestión para que éste pues haga lo que le corresponda. Y vamos con la última. Freddy Alonso Dueñas, ¿es obligatoria la creación del cargo de responsabilidad del sistema de gestión en la empresa? Claro que sí. De acuerdo a lo que establece la 0312, de acuerdo al estándar de tu compañía, si son de riesgo 1 a 3 o de 4 y de 5, hay un responsable que debe ser asignado y debe tener un perfil específico. Entonces, sí es obligación tener un responsable del sistema y esa responsable del sistema tiene un valor en la 0312 del 0.5%. Bueno, espero haber de verdad atendido sus inquietudes, espero que esta conferencia haya sido de su agrado y de verdad me gustaría tener más tiempo para contestar sus preguntas, pero bueno, espero que podamos resolverlas en una próxima conferencia y vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera. Así es, vamos con nuestro sondeo final. Primera pregunta. La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser actualizada mínimo. A, una vez al año. B, mensualmente. C, cuando se requiera. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras contestan, dice Ingrid, buen día, si somos una empresa nueva, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para regular estas normas? Tienes que hacerlo en el menor tiempo posible. No tienes un tiempo para decir, es que llevo un año de empresa, entonces tengo 3 años para implementar el sistema. No. En el momento en que llegue el ministerio, te va a hacer una auditoría y te va a revisar y no importa el tiempo de antigüedad, debes tener todo lo del sistema de gestión. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, una vez al año, 82%. B, mensualmente, 3%. C, cuando se requiera, 16%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniera? Muy bien, subimos del 60% al 82%. Recuerden que mínimo se debe actualizar la documentación una vez al año, pero no significa que cuando se requiera actualizar por alguna emergencia o por algún evento no se tenga que actualizar, pero mínimo una vez al año, respuesta correcta A. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las historias clínicas deben ser archivadas por 20 años por el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Patricia Mateus me dice, buenos días, mi nombre es Patricia. Quisiera saber en el caso de realizar el seguimiento de las condiciones de salud del trabajador, las cuales ya se le divulgaron, cómo puedo realizar ese seguimiento. Puedes hacerlo a través del examen periódico o a través de las campañas de salud y de promoción y prevención de salud que tú puedas desarrollar en tu compañía, no para enfocarse en un solo trabajador, sino en toda la población. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 28%, B, falso, 72%. Ingeniera, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien, es realmente falso, del 49% subimos al 72%. Recuerden que las historias clínicas sí se deben custodiar durante 20 años, pero no por el responsable del sistema de gestión de la empresa, a no ser que sea un médico. Los únicos que tienen acceso a las historias clínicas son el paciente, el médico y un juez en caso de que lo determine. Entonces, respuesta correcta, B, falso. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos tercera y última pregunta. Los registros de capacitación deben estar disponibles por A, 1 año, B, 5 años, C, 20 años. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Esa tiene que ser el 100% porque le dimos bastante tiza. Por acá me pregunta Gloria Daza, buenos días, si estamos trabajando desde casa, ¿es indispensable tener sistema de gestión? Claro que sí, la empresa debe tener un sistema de gestión y debe incluir el tema de trabajo en casa. Entonces, la empresa para la que tú laboras debe tener sistema de gestión así hagas trabajo en casa, claro que sí. Son los resultados de la tercera y última pregunta. A, 1 año, 9%, B, 5 años, 9%, C, 20 años, 82%. Ingeniera, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue?
Muy bien, nos fue muy bien. Entonces pasamos del 43% al 82%. Los registros de capacitación deben ser archivados durante 20 años y la respuesta correcta es C. Me voy a robar un segundito para, dice Mayerly Fraile. Buen día, ¿cómo organizo el sistema de gestión ya que han pasado muchas personas en el cargo de SST y no está organizado? Mi niña, empezando por el principio, te toca organizar lo que tengas y organizar con lo que tengas, empezar a armar y organizar para que puedas sacar tu sistema de gestión. Lo importante es que no deseches lo que ya se ha hecho porque todo eso pueden ser evidencias que te sirven para atenuar un proceso sancionatorio en caso de que no tengas el sistema organizado y completo. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Tenemos conferencia 16 y 17 de mayo. Estén muy atentos a nuestras comunidades. Gracias y que tengan buen día. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo,
también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.